Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días Esteban, lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y signos en medio del pueblo. Unos cuantos de la sinagoga llamada de los Libertos, oriundos de Cirene, Alejandría, Cilia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no lograban hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Indujeron a unos que asegurasen: le hemos oído palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Alborotaban al pueblo, a los senadores y a los letrados. Agarraron a Esteban por sorpresa y lo condujeron al consejo, presentando testigos falsos que decían: este individuo no para de hablar contra el templo y la ley. Le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá el templo y cambiará la tradición que recibimos de Moisés. Los miembros del Sanedrín miraron a Esteban y su rostro les pareció el de un ángel. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Anuncio del Santo Evangelio según San Juan. Después que Jesús hubo saciado a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del lago notó que allí no había habido más que una lancha y que Jesús no había embarcado con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían marchado solos. Entretanto, unas lanchas de Tiberíades llegaron cerca del sitio donde habían comido el pan. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm a buscarlo. Al encontrar a Jesús en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo has venido aquí? Jesús les contestó: yo os aseguro que me buscáis no porque hayáis visto signos, sino porque comisteis pan hasta quedar saciados. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura, el que os dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre Dios. Ellos le preguntaron: ¿y qué obras tenemos que hacer para trabajar en lo que Dios quiere? Jesús respondió: la obra que Dios quiere es esta, que creáis en el que Él ha enviado. Palabra del Señor. Muy amados hermanos, el Señor ha prometido a los discípulos que dará una sabiduría a la que no pueden resistir los contendores. Y les dijo también: hagan el propósito de no preparar la defensa. Esa es la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría de Dios, la sabiduría que da el Espíritu Santo, el que todo lo conoce. El Padre Eterno todo lo ha hecho con perfección desde su sabiduría y amor. Todo lo ha hecho también con orden, para obtener esa sabiduría que nos viene de lo alto. Debemos estar unidos a Él, pero también pedir la luz del Espíritu Santo, decirle al Señor, como aparece también en las Sagradas Escrituras: Padre, dame la sabiduría que procede de ti, sin la cual seremos estimados en nada. Contigo está la sabiduría que te asistía cuando hacías el mundo, que conoce lo que te agrada y lo que es conforme a tus mandamientos. Mándala desde tu santo cielo. Desde tu trono de gloria envíala para que me asista en mis tareas y venga yo a saber lo que te agrada, porque ella conoce y entiende todas las cosas
y me guiará prudentemente en mis obras y me guardará en su esplendor. Mis queridos hermanos, el Señor ha dicho que si nosotros siendo malos, si la gente siendo pecadora, un papá, progenitor, siendo pecador, sabe dar cosas buenas a los hijos, cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo, el don de los dones, el regalo de los regalos. ¿Pero a quiénes? A los que lo piden y a los que le obedecen. Y en eso consiste el verdadero amor a Dios. Obedecer al Señor, creer en Él, confiar en Él. En el Evangelio encontramos que mucha gente buscaba a Jesús. Después de saciar a la gente, Jesús se fue al monte a orar y le dijo a los discípulos: embárquense, yo los alcanzo. Y en el Evangelio que proclamamos el sábado pasado, aparecía como Jesús, caminando sobre las aguas, los alcanzó. Ellos se asustaron y Él les dijo: no temáis, soy yo. Querían ayudarle a subir a bordo de la lancha, pero en ese momento la lancha tocó tierra al otro lado del lago. Aquí hay también una acción misericordiosa y prodigiosa del Señor, porque dice la palabra del Señor que habían remado aquella noche ya 4 o 5 kilómetros cuando la lancha tocó tierra en la otra orilla. Y el lago, aunque tiene unas proporciones irregulares, en promedio tiene 8 kilómetros de ancho por 21 kilómetros de largo, el lago de Galilea. Pues habían remado 4 o 5 kilómetros, querían ayudarle a subir a bordo cuando la lancha tocó tierra. ¿Esto qué significa? Que el Señor puede abreviar los tiempos y las distancias. Es decir, Dios lo puede todo. Así como camina sobre el agua, así como multiplica los panes y los peces, así como sana a los enfermos, Él también acorta las distancias y los tiempos y los modos, hace que las cosas sean menos complicadas cuando Él está con nosotros. La gente lo busca ya al otro lado y se admiran pero ¿cómo llegó acá? No hubo sino una barca en la otra orilla. Los discípulos embarcaron en ella. Quedó sin embarcación y lo encontramos acá. Maestro, ¿cómo ha llegado acá? Y Jesús, que conoce todos los corazones, que escruta el pensamiento y los sentimientos, que sabe cuáles son los anhelos y las intenciones de la gente, les dice: yo les aseguro, ustedes me buscan no porque hayan visto signos a través de los cuales tendrían ellos que descubrir y reconocer: este es el Mesías, el Salvador, el enviado del Padre Celestial. Ustedes me buscan no porque hayan visto signos, sino porque han quedado saciados, satisfechos de comida. Y les dice: trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura, el alimento que da la vida eterna. Y ellos le preguntan: ¿cómo podemos ocuparnos en trabajar en las cosas de Dios? Allí seguramente aparecerán muchos que quieren seguir fielmente al Señor. Por eso hacen esa pregunta: ¿cómo podemos ocuparnos en lo que Dios quiere? Lo que Dios quiere, esa es la respuesta. Lo que Dios quiere es que lo conozcáis. Aparece en otro evangelio más amplio la respuesta: que lo conozcáis a Él y a su enviado, que creáis en Él y en su enviado. Y ese creer en Dios y creer en Jesucristo, lo digo una vez más, y hemos de inculcar esto repetidas veces: la fe verdadera
no es solamente creer que Dios existe. La fe verdadera es creer, sí, en la existencia de Dios, pero es también obedecerle a Dios, es conocer la palabra del Señor y vivirla, ponerla en práctica, ponerla por obra. La fe verdadera es, entonces, creer, obedecer y confiar en las promesas del Señor, confiar en la palabra de Dios. Ocupémonos de ello y todo lo demás vendrá por añadidura, aún el pan de cada día. Porque dice el Señor que aunque sea tasadito, para aquellos que aman al Señor, que viven para Él con fidelidad y entrega amorosa y confían en Él, no faltará el pan en su mesa. Repito, aunque sea tasadito. Y cuando hablamos de pan, hablamos también de todas las necesidades del ser humano que se pueden satisfacer si estamos verdaderamente unidos a Dios. Pero esa unión a Dios y esa fidelidad, esa confianza en Dios y llevar una vida transparente de glorificación a Dios, por supuesto que nos va a traer también alguna complicación, como a Esteban, como a los discípulos del Señor, la persecución, la incomprensión, la crítica, la persecución en general. Pero el Señor está con nosotros y no permitirá sino aquello que Él quiera. No nos sucederá sino aquello que Él permita.